Buenas noches, mi nombre es Jonathan Jair Mosquera Díaz, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la UNAD. Eh, la materia que estoy viendo es Biología Ambiental y el tema es el ciclo hidrológico. ¿Qué es el ciclo hidrológico? El ciclo hidrológico es la sucesión de etapas que atraviesa el agua al pasar de la tierra a la atmósfera y volver a la tierra. La evaporación desde el suelo, mar o aguas continentales, condensación de nubes, precipitación, acumulación en el suelo o masas de agua y reevaporación. El ciclo hidrológico involucra un proceso de transporte recirculatorio e indefinido o permanente. Este movimiento permanente del ciclo se debe fundamentalmente a dos causas. La primera, el sol, que proporciona la energía o el calor para elevar el agua mediante la evaporación. La segunda es la gravedad terrestre, que hace que el agua condensada descienda. ¿Desciende mediante qué? Mediante la precipitación, que son lluvias o granizo o nieve, y el escurrimiento, que se da en las montañas formando lagos, ríos, quebradas, entre otras. Otro concepto del ciclo hidrológico es el conjunto de cambios que experimenta el agua en la naturaleza, tanto en su estado sólido, líquido y gaseoso. Entonces, como podemos ver, el agua pasa de líquido a gaseoso o de líquido a sólido. Entonces estos son cambios que tiene el agua en la tierra. Otro es en su forma. Entonces vemos que el agua está en forma superficial, subsuperficial, subterránea. Precipitación. Se denomina precipitación a toda agua meteórica que cae en la superficie de la tierra, tanto en forma líquida, llovizna, lluvia, y sólida, nieve o granizo, y las precipitaciones ocultas, que es el rocío y la helada blanca. Ellas son provocadas por un cambio de la temperatura o de la presión. La precipitación constituye la única entrada principal al sistema hidrológico continental. Para la formación de precipitación se requiere la condensación de vapor de agua atmosférico. La saturación es una condición esencial para desbloquear la condensación. Los varios procesos termodinámicos son convenientes para realizar la saturación de las partículas atmosféricas inicialmente no saturadas y causar su condensación. Existen diferentes tipos de precipitación. Entonces está la precipitación convectiva, precipitación orográfica y precipitaciones frontales. Entonces, como podemos ver en la imagen, la evaporación. La evaporación se define como el proceso mediante el cual se convierte el agua líquida a un estado gaseoso. La evaporación puede ocurrir solamente cuando el agua está disponible. También se requiere que la humedad de la atmósfera sea menor que la superficie de evaporación. Entonces, como podemos ver en la imagen, el sol calienta la superficie del agua y produce la evaporación. La condensación. La condensación es el cambio en el estado de la materia de vapor a líquido que se produce con el enfriamiento. Normalmente se utiliza en meteorología cuando se habla de la formación de agua líquida en vapor. Este proceso libera energía de calor latente para el medio ambiente. Entonces vemos que el agua se condensa en las nubes o en las hojas de las plantas. La transpiración. La transpiración es la evaporación a través de las hojas. El proceso fisiológico de alimentación de las plantas se efectúa mediante el paso de ciertas cantidades de agua portadoras de los alimentos por el interior de ellas, y ese tráfico solamente es posible gracias a la transpiración. Entonces, como podemos ver en la imagen, en la tierra hay cierta cantidad de humedad. Esa humedad es transportada a través de las raíces de la planta por los conductos de ascenso por vasos conductores. Estos vasos llegan a las hojas, donde el calor hace que se transpire o que se evapore el agua de las hojas. Intercepción. La intersección es la parte de la precipitación que es intersectada por objetos superficiales
como la cubierta vegetal o los tejados. En general, parte de esta agua intersectada nunca alcanza al suelo porque se adhiere y humedece estos objetos y se evaporan. Entonces, como podemos ver en la imagen, a modo de ejemplo está el árbol. Entonces se precipita, cae en el árbol. Parte de esta agua que cae en el árbol se escurre por las hojas. La otra parte que queda ahí en las hojas del árbol es evaporada. Entonces vemos que la intersección sucede cuando el agua llueve y cae en el árbol. Entonces este es el proceso de intersección. Escorrentina superficial. La escorrentina superficial es la porción de lluvia que no es infiltrada, intersectada o evaporada y que fluye sobre las laderas. Entonces, como podemos ver en la imagen, el agua cae, está la planta y está la tierra, pero el agua ni es absorbida ni es evaporada, sino que va corriendo por la ladera. Y la escorrentina superficial ya es cuando el agua ya es absorbida, pero no alcanza a llegar a las aguas superficiales, sino que queda en el suelo. A modo de repaso, entonces el ciclo hidrológico, su principal componente es el sol. El agua asciende mediante la evaporación, la evotranspiración y la sublimación. Este último, la sublimación, es el proceso que hace un sólido a un gaseoso sin pasar por un líquido. Entonces, como podemos ver, la sublimación sucede cuando hay nieve y glaciares. Entonces el sólido, que es el hielo, pasa a gaseoso, que es el vapor. Entonces ya cuando sube, asciende esta agua en forma de vapor o sublimación, se condensa en las lluvias, donde es precipitado por la gravedad. Entonces, cuando es precipitado en las montañas por acción de la gravedad, se escurre a través de la tierra, formando los ríos, las quebradas, las lagunas. O también otra parte de esta agua es absorbida por el suelo hasta llegar a las aguas subterráneas. Entonces vemos que tanto el agua que se escurre por la tierra y el agua que es absorbida llegan al océano, donde sigue el proceso hidrológico de forma continua. Muchas gracias y espero que les haya gustado.